Muy buenas tardes a todos, muy bienvenidos. Mi nombre es Angie Leguía, soy responsable del área del tercer sector de la Fundación Prosperidad. Hoy me acompaña mi compañera Andrea Calvas, también del equipo del tercer sector de la Fundación. Bueno, como algunos saben, desde el 2017 venimos trabajando con las organizaciones con fines sociales de la provincia a través de encuentros, charlas, capacitaciones, ¿sí? Pero en el 2019 nos vimos en la necesidad de crear una mesa facilitadora para el tercer sector de la provincia, que está compuesta por organizaciones del tercer sector, por instituciones del sector privado y también por organismos del sector público. El objetivo de esta mesa es justamente profesionalizar a las organizaciones, colaborar en el desarrollo de las mismas, facilitando herramientas a través de la articulación y la asociatividad. En el mes de septiembre comenzamos un ciclo de capacitaciones que forman parte de la actividad de fortalecimiento de espacios regionales de la sociedad civil en red, y esto es cofinanciado por la Unión Europea en Argentina y con el apoyo de FEDEFA, que es la Federación de Fundaciones Argentina. Hoy tenemos un tema súper interesante, súper importante para las organizaciones, y es el derecho laboral en las organizaciones de la sociedad civil. Por eso hoy está con nosotros la abogada María Graciela Aranda. Ella es prosecretaria de la Asociación Civil Casa de la Mujer, que también es una de las organizaciones que integran MEFAX, ¿sí?, la mesa facilitadora. Así que para nosotros es un gusto que Graciela hoy nos pueda acompañar. Y antes de darle la palabra a Graciela y comenzar con esta capacitación, quiero pedirles a todos, ¿sí?, que puedan tener sus micrófonos apagados y que en el chat vayan escribiendo todas las inquietudes que tengan o preguntas que tengan para hacerle a Graciela, y a medida que ella va desarrollando la capacitación, nosotros le vamos a ir preguntando, ¿sí? Así que les pido por favor para que puedan tener apagados sus micrófonos. Y también quiero contarles, ¿sí?, para los que vienen cumpliendo con este ciclo de capacitaciones, que cerca del final de la charla vamos a estar poniendo el link de asistencia, ¿sí?, para que después puedan tener su certificado de asistencia a las capacitaciones, al ciclo. Otra cosa es también muy importante que una vez que finalicemos este ciclo de capacitaciones, ¿sí?, vamos a estar publicando en nuestras redes todas las capacitaciones que dimos, ¿sí? Y sabemos que, bueno, que va a ser buenísimo poder refrescar nuestra memoria de todo lo dado, todo lo charlado, ¿sí? Y bueno, les pedimos que se queden hasta el final porque después ahí vamos a comentar algunas otras novedades. Graciela, te paso al mando, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo están? Para todos. La verdad que es un privilegio y un honor estar participando en esta mesa facilitadora. Gracias a Andy por la invitación, a la Casa de la Mujer, por confiar, a la vez que soy parte hace muchos años en la Casa de la Mujer. Graciela, discúlpame, ¿podrías hablar más fuerte? Se escucha muy bajito. Bueno, ¿me escuchan bien ahí? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, como dijimos, el fin en sí de esta capacitación es dilucidar en qué aspectos ingresa el derecho laboral dentro de lo que es las organizaciones de la sociedad civil. Y en este caso, hago hacer hincapié y empezar por las dirigencias, por los dirigentes dentro de los que son la fundación o la asociación civil, para hacer una distinción, ¿no es cierto?, de que dentro de lo que pertenecemos a las diferentes organizaciones, no estamos regidos por lo que sería el derecho público laboral, ¿no? Nosotros estamos enmarcados por el Estatuto Social, el Código Civil, las leyes nacionales, resoluciones de la IGJ o la Dirección de Personas Jurídicas de cada provincia. Y en las fundaciones, similar, salvo que también tienen su propia regulación a través de la Ley 19.836. Dentro de la organización interna de la asociación civil
está la asamblea de asociados, que son los asociados que componen, ¿no es cierto?, la organización, la comisión directiva, que es electa por esta asamblea, y el órgano de fiscalización, que es el órgano, o también llamado revisor de cuentas, ¿no es cierto?, que también son electos por los asociados. Y dentro de la fundación está el Consejo de Administración y el Comité Ejecutivo. Dentro de todas las facultades que tienen, ¿no es cierto?, que se le da a través del estatuto, la asamblea de asociados, la comisión directiva puede contratar personal, es decir, la asociación civil con personería jurídica puede contratar personal. Pero hay que tener en cuenta que los cargos de la comisión directiva y el órgano de fiscalización son ad honorem sin perjuicio de que los gastos de representación en cuanto a las funciones que tienen, sea como presidente, vicepresidente o cualquiera de los cargos que puedan tener dentro de la comisión directiva, sean abonados, ¿no es cierto? Esos serían los gastos de representación, pero no son remuneración. Es decir, hay que dejar bien en claro, en el caso de que se integre una nueva comisión o se realice la elección o alguien esté interesado en pertenecer a alguna asociación, que esos cargos no son remunerados. También dentro de la fundación se puede contratar personal, pero todos los cargos, sea del de fundador o fundadores y miembros del consejo, deben ser ad honorem. Eso está legislado. Y no así el comité ejecutivo, que es opcional, que se puede determinar dentro del estatuto social de la misma fundación, se puede tener esa opción de decir que se les va a pagar remuneración, algún tipo de remuneración. Entonces, en el ámbito de los dirigentes dentro de la asociación civil y las fundaciones, queda claro que no hay relación laboral en lo que respecta a la ley de contrato de trabajo, ¿no es cierto? Que eso es lo que vamos a ir viendo con los diferentes actores. Otro de los actores fundamentales dentro de lo que es la organización de la sociedad civil es el voluntariado, son los voluntarios. Si pasamos ahí está. Bueno, como dice la diapositiva, indica que, es imposible prescindir del voluntariado, más cuando una asociación civil o fundación está creciendo o quiere aplicar algún tipo de programa, implementar algún programa, en donde va a requerir personas, ¿no es cierto?, con ánimos de colaborar, pero también hay que tener en cuenta de que estos voluntarios tienen una ley que los va a regir. ¿Por qué surge todo esto del voluntariado y que está regido y que tiene ciertas reglamentaciones que ahora vamos a ir viendo? Porque también anteriormente se suscitaba que venía una persona voluntaria si se daban las características de un empleado dependiente, porque si vamos al voluntariado, tiene ciertas características de un empleo dependiente, pero no es remunerado. Y eso hay que hacer hincapié en las organizaciones de cumplimentar con todos los requisitos para poder registrarlos como voluntarios. Entonces, la ley de voluntariado en su artículo 4 dice específicamente que se presume ajeno al ámbito de la relación laboral el voluntario, ya que no es remunerado. Por eso se hace hincapié que debe revisarse todo lo relacionado al voluntariado dentro de las organizaciones. Si pasamos a la otra filmina, ahí vamos a ver. Ahí está la ley. Sí, la ley 25855 es la ley de voluntariado social. Todas las organizaciones tienen que estar registradas si quieren tener un registro de voluntarios en el Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad, que en la página de Argentina, dentro de lo que es el Ministerio de Desarrollo Social, ahí vamos a ver, o podemos googlear CENOC, y ahí nos va a llevar a la página en donde están todos los requisitos
para poder dar cumplimiento a lo que dice la ley. ¿No es cierto? La ley 25855, que está reglamentada por el decreto 750 del 2010 y su modificación decreto 942 del 2017. Y designa al CENOC, al Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad, como autoridad de aplicación e interpretación con relación para promover el voluntariado social como instrumento de participación solidaria en el seno de la comunidad y en actividades sin fines de lucro, eso es muy importante, actividades sin fines de lucro, es decir, dentro de las organizaciones de la sociedad civil, y regular las relaciones entre voluntarios sociales y las organizaciones en donde se desarrollan sus actividades, para también, mirándolo desde como miembro de una organización, después evitar posibles reclamos en materia judicial laboral, ¿no? Podemos pasar a la otra. Y si nosotros ingresamos a esa página van a ver que en principio los requisitos para la regulación de voluntarios es estar inscritos en el registro de organizaciones sociales del CENOC, conocer las normas del libro de voluntariado social, presentar un certificado de vigencia, que es entregado por la Dirección de Personas Jurídicas, y enviar al CENOC la nota de solicitud de rúbrica, porque el CENOC va a rubricar el libro, ¿no es cierto? Porque una vez que nosotros vamos a tener voluntarios, tenemos no solamente que hacerle firmar un acuerdo básico, que si quieren pasar a la otra filmina podemos verlo, un acuerdo básico común del voluntariado social, que también en esa página que les comenté hay un modelo, ¿no es cierto?, no solamente de la nota, sino también del acuerdo básico común del voluntariado social, en donde en este acuerdo tienen que estar los datos identificatorios de la organización, nombre, estado civil, documento de identidad, domicilio del voluntario, los derechos y deberes que les corresponden a ambas partes, que la vamos a ver en la próxima filmina, actividades que realizará el voluntario y tiempo de dedicación al que se compromete, fecha de inicio y finalización de las actividades y causas y formas de desvinculación, bueno, y las firmas, obviamente, del voluntario, y este instrumento, ¿no es cierto?, es un acuerdo básico, sería como un contrato. Este acuerdo va a estar firmado y se va a entregar una copia al voluntario. Y la misma organización debe llevar un registro escrito de las altas y bajas. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros vamos a requerir para aplicar en algún programa, para poder implementarlo, de voluntarios para cierto, vamos a decir, fin, ¿no? Entonces, una vez que esa persona termina con ese programa, si no quiere seguir dentro de la asociación con otros programas que no tengan nada que ver con la actividad a la que él se comprometió, se le puede dar de baja, ¿no? Pero siempre haciendo hincapié en este acuerdo básico, que es muy importante para también deslindar responsabilidades dentro de lo que es la persona jurídica o la asociación civil en cuanto a la relación, porque en este caso no hay relación laboral, más allá de que también, como dijimos, se puede llegar a abonar algún tipo de viático en el caso de que tenga algún gasto el voluntario, por ejemplo, de movilidad, ¿no es cierto? No sé si se va entendiendo hasta ahí, si se escucha bien. Bueno. Sí, decíla. Si pasamos, sí, perfecto. Perfecto. Bueno. Pasamos a la otra filmina. Bueno, dentro de este mismo, el derecho, ahí está. Dentro de este contrato contrato de adhesión, le digo yo, esta adhesión mutua que tenemos entre el voluntario y la asociación civil, tiene
tienen que estar específicos estas cuestiones de derechos y obligaciones. Es decir, el voluntario tiene que tener y tiene que firmar y aceptar estos derechos y obligaciones, ¿no es cierto? Es por eso que es conveniente que esté también en la misma adhesión que va a firmar el voluntario. Dentro de los derechos, que serían también obligaciones de la organización social, recibir información sobre los objetivos y actividades de la organización, recibir capacitación para el cumplimiento de su actividad, es muy importante recibir capacitación por parte de los voluntarios, ser registrados en oportunidad del alta y baja de la organización, conforme lo determine la reglamentación, disponer de una identificación que acredite su condición de voluntario, que es una credencial que le va a otorgar la asociación, y obtener reembolsos de gastos ocasionados en el desempeño de la actividad, cuando la organización lo establezca. Esto en ningún caso, como dice la ley, va a ser considerado remuneración. Obtener el certificado de las actividades realizadas y la capacitación adquirida, porque eso les va a permitir a ellos no solamente tener capacitaciones gratuitas o actividades relacionadas con la sociedad y el bien común, que ellos pueden incluir dentro de lo que es una currícula o algo que sirve también como participación en diferentes organizaciones, ¿no? Que siempre en un currículum es muy importante la parte de la actividad social y la participación dentro de organizaciones. Ser asegurados contra los riesgos de accidentes y enfermedades derivados directamente del ejercicio de la actividad voluntaria, y que la actividad prestada como voluntario se considere como antecedente para cubrir vacantes en el Estado Nacional. Bueno, eso, digamos, también entra en lo que había hablado antes del tema de la currícula. Las obligaciones: obrar con debida diligencia en el desarrollo de sus actividades, aceptando los fines y objetivos de la organización, respetar los derechos de los beneficiarios de los programas en que desarrollan sus actividades, porque muchas veces ellos van a ser los que van a ser la cara visible entre la aplicación del programa, a quién va dirigido, ellos van a ser los que están con los beneficiarios. Guardar debida confidencialidad de la información recibida, y participar en todas las capacitaciones que realice la organización con el objeto de mejorar la calidad en el desempeño de las actividades. Abstenerse de recibir cualquier tipo de contraprestación económica por parte de los beneficiarios de sus actividades, y utilizar adecuadamente la acreditación y distintivos de la organización, o utilizarlos solamente cuando están realizando la tarea del voluntariado, ¿no? Directamente no utilizarlos en otros ámbitos, salvo que tengan autorización por parte de las autoridades o de la comisión directiva o de la fundación. Por eso, dentro de lo que es esta adhesión que se hace, esta adhesión modelo, tiene que estar. En la página del CENOC hay una certificación, una credencial modelo, una certificación, también está el modelo de contrato, así que ahí pueden las organizaciones que no tengan todavía o no estén registradas en el CENOC, también se pueden registrar y poder pedir la rúbrica del libro para poder dar de alta a los voluntarios que tienen en este momento. Es importante en este caso porque muchas personas se acercan voluntarios, es más, nosotros mismos somos voluntarios dentro de lo que es nuestras organizaciones, pero en el caso de los que están fuera de lo que es la dirigencia, tienen que hacer este contrato de adhesión y con las altas y bajas para evitar futuros reclamos, como dijimos, porque en el caso de que se dé algún tipo de reclamo y no esté registrado como voluntario, puede pasar también de que de alguna manera se considere que es un empleado en relación de dependencia. Graciela, preguntan
Sobre el punto F de los derechos, en el que dice obtener certificado de las actividades realizadas y de la capacitación adquirida. ¿A qué se refiere exactamente el tema de, o sea, cómo es eso, el certificado especialmente? Bueno, en el tema de capacitaciones, por ejemplo, esta sería una capacitación, Sí. si hay voluntarios dentro tienen que, o la misma organización realiza capacitaciones, porque si yo voy a implementar un programa, diseñamos un programa, fue aprobado, recibimos la subvención del Estado o de los privados para poder realizar ese programa en X barrio, nosotros en principio a esos voluntarios para que puedan implementar ese programa o realizar las actividades que conlleva, sea de capacitación, sea de coordinación, tienen que realizar una capacitación dentro de lo que es la asociación. Y eso nosotros debemos emitir un certificado como certificado de capacitación, que fue capacitada en tal área. ¿No es cierto? Eso y las actividades realizadas también es lo mismo. Y Es por lo ejemplo, mismo porque, por ejemplo, realizó actividades en el programa para la niñez de la Asociación Civil Casa de la Mujer, vamos a suponer. ajá, O sea, tiene que estar certificado porque eso también, porque ellos, recordemos, son voluntarios, están por, digamos, un fin solidario, por bien común, porque lo sienten, pero a su vez eso sería parte de lo que se van a llevar, porque algún día el voluntariado va a terminar o van a dejar de coincidir con los fines de la asociación o con los fines de ciertos programas que se aplican, entonces ellos lo que van a tener van a ser su certificación de participación. bien, Es lo mismo que, por ejemplo, los dirigentes, cuando nosotros somos electos dentro de lo que es las comisiones, ¿verdad? Nosotros termina nuestro mandato y se suele entregar un certificado de que tuvimos un mandato de tanto a tanto como revisora de cuentas, como, o sea, es, digamos, como bien. un recuerdo y también No dentro sé de lo si, que es la currícula. sí, no sé, Verónica, si respondió un poco a tu pregunta. Paulina pregunta también por uno de los puntos que habla de los seguros. Dice, ¿es para cada actividad o deben asegurarlos desde el inicio hasta que termine el contrato? Desde el inicio hasta que termine. Bien. Desde y eso, bueno, hablan con las aseguradoras y ellos tienen seguramente las diferentes opciones. Claro. Jacqueline pregunta por el punto H, ella no sé, Jacqueline, porque dice y el punto H nada más, pero no sé cuál es la duda del punto H, que dice que la actividad prestada como voluntario se considere como un antecedente para cubrir vacantes en el Estado Nacional en los términos del artículo 11 de esta ley. Y No sí, sé eso bien en cuál es la realidad, duda. eso es una forma de motivar el voluntariado, ¿no? Decir, bueno, yo en mi currículum puedo poner que fui voluntario en tal asociación, de tal, del tiempo que estuve, qué actividades realicé, y lo puedo colocar en mi currícula como para decir, pero tampoco es, digamos, algo obligatorio para el Estado Nacional tomar a la persona que es voluntaria. O sea, también eso no genera una obligación por parte del Estado, sino que se puede poner como un antecedente, como los antecedentes laborales o antecedentes Claro. de estudios. Bien, bien, gracias, Graciela. Sí, se ve que eso respondió a Jacqueline. Perfecto, gracias, Graciela, seguimos. Bueno, pasamos a la próxima. Personal técnico, o sea, personal profesional y o técnico. Se suele dar y se da mucho en las organizaciones, también para la aplicación, para la implementación de los diferentes programas, que se contrate
personal profesional y o técnico para determinadas áreas. En este punto también hay que ser muy específicos dentro de las organizaciones porque debemos tener un contrato de locación de servicios, debe estar determinado el objeto de ese contrato de locación y también tiene que ser por un tiempo determinado, ¿no es cierto? Si yo voy a necesitar para un programa un asistente, una trabajadora social, un asistente social, o un abogado, o un contador, o un diseñador gráfico, en estas cuestiones solamente tiene que ser para ese programa en particular. Y en este caso, lo que va a hacer el profesional o el técnico va a facturar sus servicios, ¿no es cierto? Nosotros vamos a recibir lo que es la facturación por el servicio de este profesional. También en esto hay que tener en cuenta que en el caso de que un profesional esté prestando servicios de manera permanente, todos los meses, que cumpla horario y que se cumplan diferentes requisitos que vamos a ver para un empleado dependiente, también se puede considerar, a la larga puede traer algún tipo de reclamo judicial, porque se pueden dar los diferentes tipos de subordinación que conlleva a que pueda accionar judicialmente y decir que él es un empleado en relación de dependencia y que no se estuvieron cumpliendo con las diferentes obligaciones y cargas sociales que tiene cualquier empleador. Por eso también dentro de nosotros tenemos que prestar atención en estas cuestiones cuando vamos a contratar a un profesional. Si va a ser alguien estable, que dentro de la asociación necesitamos un grupo interdisciplinario y que va a estar permanentemente, ahí tenemos que analizar bien la cuestión. Si va a ser un empleado dependiente, más allá que cumpla tareas del psicólogo, vamos a suponer, o algún técnico, o lo vamos a contratar por los servicios prestados y sin ningún tipo de estabilidad laboral. No sé si se entiende esta parte, porque esta parte también es un poco engorrosa dentro de lo que es las organizaciones sociales a la hora de contratar profesionales, que muchas veces quedan por muchos años estos mismos profesionales y genera relación laboral. Pasamos a la próxima. Bueno. Como habíamos dicho antes, dentro de las facultades de las organizaciones de la sociedad civil, una de las facultades es contratar personal, establecer sus remuneraciones, sancionar si así lo requiere. Bueno, entonces, dentro de lo que es el empleado de relación de dependencia, los empleados en relación de dependencia se van a regir por la ley, obviamente, por los tratados internacionales, la Constitución Nacional y por la ley de contrato de trabajo. Y la asociación civil, cualquiera sea su actividad, deben cumplir con todas las obligaciones legales derivadas del carácter de empleador, porque en este caso ya la persona jurídica ya tiene el carácter de empleador. Entonces, eso deriva en que tiene cargas sociales, debe pagar una remuneración acorde a la ley de contrato de trabajo o al convenio colectivo que le corresponda de acuerdo a la actividad. Podemos pasar a la próxima. También hay que hacer hincapié porque las organizaciones, si bien están exentas de algunos impuestos, dentro de lo que es el régimen laboral o las obligaciones laborales, no tienen ningún tipo de privilegio ni liberalidad. Eso hay que tener en cuenta a la hora de contratar, es decir, que van a tener los mismos aportes y van a tener que registrar igualmente como cualquier empleador. Bueno, en este caso es lo que vamos a ver cuando se aplica el derecho del trabajo.
nosotros si vamos a contratar, o si la asociación civil va a contratar a un empleado en relación de dependencia, obviamente que va a tener que consultar a un abogado y al contador para que le den de alta. Ellos se van a encargar del tema y obviamente que no va a haber ningún inconveniente al respecto. Lo que nosotros vamos a ver acá es en cuanto, cuando yo tengo una persona que está trabajando y que no la tengo registrada, cómo se puede dar los tres aspectos dentro de lo que es la subordinación de esa persona que está trabajando bajo el mando de alguno de los directivos o de alguien que tiene facultad de dirección dentro de lo que es la organización, y los diferentes supuestos, que sería la subordinación jurídica, la técnica y la económica. El concepto de trabajo, como dice ahí, toda actividad lícita que se preste en favor de quien tiene la facultad de dirigirla contra el pago de una remuneración. Por eso hacemos hincapié en el voluntariado, que no cumple con uno de los requisitos porque no hay remuneración. Y se da el tema de la subordinación en el voluntariado, ya que hay subordinación en cuanto que recibe órdenes de parte de otras personas, pero no hay subordinación económica, no hay, por eso hay que registrarlos y hay que determinar bien qué es voluntario, que va a ir un día específico a realizar tal tarea. Tampoco es decir que el voluntario va a ir todos los días 8 horas a trabajar, porque eso ya se generaría otro tipo de relación, ¿no es cierto? Ahí ya estaríamos explotando al voluntario. Entonces, hay que tener en cuenta esto, la subordinación jurídica, técnica y económica. Esto es lo que se va a tener en cuenta a la hora de que se plantee algún juicio laboral o algún reclamo administrativo en cuanto a registración de algún empleado. Pero, más allá de esos tres presupuestos, hay una presunción en la Ley de Contrato de Trabajo, que es el artículo 23, que dice, el hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven se demostrase lo contrario. Y en este caso, cualquier hecho de prestación de servicios, también pueden incluirse los de profesionales técnicos, hace presumir la existencia de un contrato de trabajo. Entonces, por eso es importante a la hora de requerir los servicios de un profesional o el tema del voluntariado que esté bien registrado, asesorarse y ver bien cuáles son los puntos que deben cubrir en ese sentido. ¿No es cierto? Más allá que obviamente que no es que si es un empleado que está trabajando todos los días, toda la asociación obviamente tiene el deber de registrarlo y lo va a registrar. Pero yo digo en el caso de que haya una prestación de servicio y una persona venga y haya trabajado en un programa X 3 meses y después haga un reclamo laboral porque diga que trabajó como que no estuvo registrado. ¿Entienden? Si bien el tema de los profesionales y todo, hay muchos fallos que están en contra, no quiere decir que algún juez pueda determinar que por el solo hecho de la prestación de servicio existió un contrato de trabajo y la organización estuvo incumpliendo en cuanto a la registración laboral y todas las cargas sociales que de ello derivan. Bueno, dentro de la Ley de Contrato de Trabajo se imponen, creo que es la que sigue, no, la otra. Los sujetos obligados, ya cuando tenemos, digamos, un empleado en relación de dependencia, el empleador tiene derechos y deberes, ¿no? Dentro de los derechos, el empleador, bueno, todo esto lo van a ver en la Ley de Contrato de Trabajo, la 24744, que es la facultad de organización, la facultad de dirección, de control, el poder reglamentario, la facultad de modificar las condiciones de trabajo, siempre que no afecte material y moralmente al trabajador,
no es que pueda hacer lo que quiera, y el poder disciplinario. Y dentro de los deberes, el pagar la remuneración, dar previsión, dar ocupación, la debida diligencia, llevar el libro del artículo 52, registro las obligaciones de la seguridad social, como ser el pago de las cargas sociales, jubilación, obra social, la RT, que es muy importante, no discriminación e igualdad de trato, la formación profesional, el deber de dar seguridad al empleado, el deber de información y entregar las constancias de trabajo cuando lo requiera el empleado. Si pasamos a la otra, el empleado tiene bueno, obviamente los derechos del empleado son correlatos de los deberes del empleador, y los deberes son, bueno, diligencia, colaboración, fidelidad, confidencialidad, obediencia, custodia de los elementos de trabajo, muy importante, responder por los daños, deber de no concurrencia y prestar auxilio. Esto lo vamos a pasar, digamos, lo quise comentar porque así como el empleador tiene sus deberes y obligaciones, el empleado también tiene, más allá de que obviamente que la ley va a proteger al más vulnerable, que es en este caso el trabajador, también tiene sus deberes el empleado. Si podemos pasar a la otra filmina. Bueno, esto ya lo habíamos hablado, sueldos y cargas sociales, que la organización tiene la igual obligación que cualquier ente respecto a su personal en relación de dependencia. Los sueldos abonados deben estar respaldados por recibo de haberes, según la ley de contrato de trabajo. Asimismo, debe rubricarse y llevarse al día el libro de sueldos mensuales, deben presentarse las declaraciones juradas de cargas sociales y efectuarse su pago. Bueno, y el tema de ganancias en el caso de que haya algún sueldo que llegue, ¿no? Pasamos a, no sé si hasta ahí hay alguna... Bueno. Vamos bien, Graciela. Bueno. Bueno. En cuanto a la responsabilidad, en la asociación civil y la fundación, el nuevo Código Civil tiene diferentes normas que van a regir en cuanto a las personas jurídicas, y hace hincapié en capítulos diferentes en cuanto a la asociación civil y a las fundaciones. El artículo 159 del Código Civil y Comercial se refiere al deber de lealtad y diligencia de los empleadores, de los administradores. Esto es como una obviedad, pero bueno, es importante tenerlo en cuenta, y lo voy a leer acá, el artículo 159. Deber de lealtad y diligencia. Interés contrario, los administradores de la persona jurídica deben obrar con lealtad y diligencia. No pueden perseguir ni favorecer intereses contrarios a los de las personas jurídicas si en determinada operación los tuvieran por sí o por interpósita persona, deben hacerlo saber a los demás miembros del órgano de administración o en su caso al órgano de gobierno, y abstenerse de cualquier intervención relacionada con dicha operación. Les corresponde implementar sistemas y medios preventivos que reduzcan el riesgo de conflictos de intereses en sus relaciones con la persona jurídica. Artículo 160, también es común tanto para la asociación civil como para la fundación, responden en forma ilimitada y solidaria frente a la persona jurídica, sus miembros y terceros por los daños causados por su culpa en el ejercicio o en ocasión de sus funciones por acción u omisión. Importantes estos dos artículos dentro de lo que es la responsabilidad. Si nosotros vamos al ámbito laboral, si se suscita algún planteo en materia judicial con relación a algún juicio laboral de una persona que dice que no fue registrada o que tiene alguna objeción con relación a su registración, los administradores son responsables. ¿Por qué?
otro de los artículos dice, la responsabilidad del directivo se extinguirá por la aprobación de su gestión, renuncia o transacción resuelta por asamblea ordinaria. En contraposición, no se extinguirá si la responsabilidad deriva de infracción a normas imperativas. Cuando hablamos de normas imperativas, hablamos de las normas de fondo, de derecho público, de derecho que van a regir. Dentro de esto están las normas laborales. Y si en la asamblea hubo oposición expresa, fundada, de los asociados. O sea, es importante dentro de lo que es el deber de lealtad y diligencia de los administradores, tener todas estas previsiones en cuanto a las responsabilidades que derivan del ejercicio de su función o de las personas que tienen a cargo. Lo mismo pasa con las fundaciones, tienen esos dos artículos que son, más allá que después tienen capítulos diferentes, estos dos artículos son comunes para las personas jurídicas y las responsabilidades de los administrados. En este caso, la asociación no solamente, o sea, dice, responden en forma ilimitada y solidaria frente a la persona jurídica, sus miembros y terceros. O sea que se puede derivar esa responsabilidad, como dice, solidariamente a la persona, al directivo, al presidente, al secretario, al tesorero, o sea, está, entonces, va de ahí que es importante a la hora de establecer o de constituir alguna asociación o de llevar adelante la organización, estar asesorados, no solamente hablar de un abogado, sino del contador, que es el que va a llevar, va a registrar en el caso de que haya algún tipo de relación laboral, o el que va a pedir la factura en el caso de que haya algún profesional que haya realizado alguna tarea, y llevar el debido libro de registración de los que son los voluntarios. Graciela, sí. Sí, con respecto a lo anterior, me había quedado una pregunta que no te formulé, que pregunta Patricia, dice... Si querés hacemos todo al final. Para no olvidarnos nomás, porque dice, ¿por cuánto tiempo se puede contratar al profesional sin tener que generar relación de dependencia, relación laboral? No, no es que hay un tiempo determinado. Siempre el profesional lo vamos a contratar por algunos meses. En el caso de que el profesional tenga una actividad que tenga que ser continuada, lo que sí se tiene que especificar bien en el contrato de locación de servicios, la actividad no tiene que tener horarios específicos, es decir, no tiene que tener esa subordinación jurídica en cuanto a una responsabilidad de cumplir horarios, claro, porque es un profesional independiente. Si es un profesional que tiene que hacer algún tipo de informe o algún tipo de actividad dentro de un programa, se tiene que manejar obviamente dentro de los lineamientos, pero sin ningún tipo de supervisión superior dentro. Y siempre, no sé, se van a dar diferentes casos. Si es para la implementación de un programa específico, se va a tener que en el contrato de locación especificar que es para ese programa y la duración de ese programa. Bien. Y otra pregunta de Verónica dice, en la asociación civil, ¿quién asume estas responsabilidades de las que vos ahora estabas comentando? ¿El presidente, secretario y tesorero o toda la comisión directiva? Toda la comisión. Bien. Obviamente que los que tienen la responsabilidad y en cuanto van a firmar tanto los balances como las diferentes cuestiones son el presidente y el secretario. Pero el tesorero es el que va a llevar adelante el tema de los balances y también del pago de remuneraciones si se tiene que dar en algún... Bien, perfecto. Listo. Gracias, Graciela. Seguimos. Si quieren pasar a la otra. Bueno,
En cuanto a responsabilidad, yo les había leído el artículo 159 y hay un párrafo interesante dentro de lo que es la responsabilidad y dice, les corresponde implementar sistemas y medios preventivos que reduzcan el riesgo de conflictos, más allá de que... Y también ahí puede llegar a entrar, porque hay dentro del Código Civil actualmente, hay muchas cuestiones en cuanto a la previsión, o sea, la previsión del daño, no esperar que el daño se produzca, sino que prevenir. ¿No es cierto? Hay acciones, acciones que se pueden dar antes. Y dentro de las responsabilidades que tiene el empleador, y vamos a ver también sobre las personas que tiene a su cargo, está el deber de estar en un ambiente sano y libre de violencia, ¿no es cierto? Por eso, dentro de las asociaciones también va a ser un desafío la aplicación del convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso en el mundo laboral, más allá de que tengan o no relación laboral, porque este convenio va a aplicar sobre todo, sea trabajadores registrados, o sea, trabajadores formales, informales, voluntarios, pasantes, personas que están buscando trabajo. Entonces también, de ahí que no solamente las organizaciones pueden ser generadoras de campañas de sensibilización por el tema de la violencia, sino que también dentro de sus propias instituciones, dentro de su actividad interna, se pueden establecer mecanismos y protocolos y buenas prácticas para poder prevenir y también en el caso de que haya algún caso de violencia o acoso, cómo actuar en ese caso, ¿no? Si pasamos a la próxima filmina. Bueno, dentro de lo que es el convenio de la OIT, que todavía no está ratificado por diputados, ya fue ratificado en Argentina por la Cámara de Senadores, falta la aprobación de diputados. Violencia y acoso tiene una definición que va a ser acorde en todo el mundo, porque cuando se estudiaba el tema de violencia y acoso en el mundo laboral, nunca se llegaba o no había un concepto unívoco, un concepto común. Cada legislación de cada país tenía un concepto. Con este convenio se logró establecer un convenio que va a ser un convenio, una definición que va a ser a nivel de todos los países que ratifiquen. Entonces, la expresión de violencia y acoso en el mundo del trabajo designa un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenazas de tales comportamientos y prácticas. No solamente es el comportamiento, sino también amenazas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, y que tenga por objeto que causen o sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género. Esto es una definición a nivel mundial, que una vez que nosotros ratifiquemos, comience... ¿Cómo? No, perdón. Bueno, y obviamente que las definiciones dentro de lo que es la legislación nacional pueden incluir un concepto único o conceptos separados, porque nosotros tenemos diferentes conceptos o otras leyes también que tratan la violencia laboral, como es la ley de violencia contra las mujeres, de prevención, ¿no es cierto?, contra las mujeres que está ya aplicando acá en el país. Podemos pasar a la otra filmina, si podemos pasar. Espera que se nos colgó. Ah, bueno. No, lo que va a seguir ahora es el ámbito de aplicación. Por eso yo les decía que para las asociaciones, ¿qué tenemos que ver nosotros? Obviamente que abarca, no solamente el sector que abarca es el público y privado,
la economía formal e informal, las urbanas y rurales. Y hay que hacer hincapié en esto, trabajadores y personas que protegen. Ya ahí hace una distinción. No es que solamente va a proteger este convenio, que una vez que esté ratificado, todo el Estado Nacional va a tener que trabajar en una ley nacional y cada una de las provincias va a tener que trabajar en una ley provincial o en diferentes programas para aplicar esta ley, porque va a ser una orden, digamos, tienen que cumplir con lo que ordena el convenio. Trabajadores y personas que protegen. Es decir, que no hace falta que sea trabajador en relación de dependencia. Fíjense cómo dentro de lo que dice el convenio 190 de la OIT, también va a abarcar a los voluntarios. También va a abarcar a las personas que buscan empleo. Entonces, pueden ser, abarca a los trabajadores asalariados según se define en la legislación, personas que trabajan cualquiera sea su situación contractual, o sea, no hace falta que sea un trabajador en relación de dependencia, puede ser un trabajador con contrato de locación de servicios, puede ser un empleado que trabaja sin estar registrado, personas en formación, es decir, pasantes y los aprendices, los voluntarios, personas en busca de empleo y postulantes a un empleo, individuos que ejercen la autoridad o las responsabilidades de empleador. Porque también, no solamente el que es trabajador, que está, o sea, la violencia no solo se da en el ámbito del trabajador o del superior al trabajador, sino que también se da a la inversa, ¿no es cierto? No sé si eso queda claro como para poder entender de qué manera nosotros como organizaciones de la sociedad civil estamos también dentro de los que debemos cumplir con ciertos parámetros para evitar la violencia y el acoso en los ámbitos en donde desarrollamos nuestras actividades. Si podemos pasar a la próxima. ¿Cuándo y dónde ocurre? Durante el trabajo, en relación con el trabajo y como resultado del mismo. Puede ser en el lugar de trabajo, en espacios públicos y privados, cuando son un lugar de trabajo. Los voluntarios suelen estar más que nada en trabajo de campo, por así decirlo. Lugares donde se paga al trabajador, donde éste toma su descanso o donde come. Instalaciones sanitarias o de aseo y vestuarios. Desplazamientos, viajes, eventos o actividades sociales o de formación relacionadas con el trabajo. Comunicaciones relacionadas con el trabajo. Allá se está viendo todo el tema de lo que es las comunicaciones en redes, ¿no es cierto? Alojamiento proporcionado por el empleador y trayectos entre el domicilio y el lugar de trabajo. Es decir, amplía, o sea, el ámbito, tanto el ámbito de aplicación en lo que es a nivel personal, qué personas incluye, como el ámbito territorial, por así decirlo, en donde ocurre la violencia, o donde va a ser considerado, puede ser considerada violencia laboral, también es bastante amplio. Y otra de las cuestiones que vimos en la filmina anterior, que va a abarcar a los sectores público, privado, sectores rurales, urbanos, es decir que tiene una amplitud dentro de lo que va a abarcar este convenio que es muy importante y también nos compete a nosotros como organizaciones sociales, no solamente como organizaciones sociales, ¿no es cierto?, para poder implementar esto y ser pioneros dentro de los que son los mismos protocolos internos, dentro de los que podemos aplicar en nuestras asociaciones, saber a dónde recurrir en el caso de tener algún tipo de reclamo de alguno de nuestros miembros o asociados en cuanto a lo que es la cuestión de violencia, ¿no es cierto? Podemos pasar a la próxima. Bueno, la violencia, vamos a ver algunas características dentro de lo que es la violencia laboral. Puede orientarse o afectar a uno o a grupos de trabajadores,
¿cierto? Afecta a todos los significados y el aspecto del trabajo, porque una persona que está violentada comienza con ciertos síntomas, por así decirlo, que se van manifestando, como dice la Filmina, se manifiesta sutilmente en principio y después se va haciendo más evidente, o a veces es evidente, vamos a suponer la agresión física, que puede llevarse a cabo en un momento y ya es evidente y no hace falta mucha prueba para demostrarlo. Por acción u omisión, eso también debemos tener en cuenta, porque no solamente accionando o teniendo ciertas actitudes hacia otra persona, sino también omitiendo hacer ciertas, por ejemplo, no saluda a todo el grupo, no saluda, o sea, también puedo omitir, por omisión también existe violencia laboral y muchas veces se dan más estas cuestiones de omisión. Se basa en el miedo, el desconocimiento y la naturalización, porque es algo naturalizado que lo tenemos, que muchas veces tal vez nosotros mismos como dirigentes podemos estar accionando de una manera, pensamos que estamos siendo rectos o de alguna manera enseñando de cierta forma, podemos estar actuando de alguna manera violenta. Por eso siempre el trato debe ser amable y bueno, estas son las formas de violencia, esta es el famoso iceberg, ¿no es cierto?, que muchas veces se puede ir mostrando. Lo que está debajo, ¿no es cierto?, es lo invisible, lo que nos vemos, lo que a los que tal vez no tienen tanta formación en lo que es la cuestión de violencia, no lo pueden ver, son muy sutiles. Por ejemplo, la alienación, el lenguaje sexista, invisibilización, no saludar, controlar. Bueno, esto aplica para todos los tipos de violencia, ¿no? No solamente la violencia laboral, sino la violencia de género. Cuando hablamos de género, obviamente puede ser hacia hombre o hacia mujer, ¿no? Agresión, bueno, y ya las que son visibles, sí, la agresión física, bueno, abuso, gritar, insultar, amenazar, que esos ya son las formas explícitas que todos podemos ver si seguimos, bueno, eso es lo que estaba explicando del iceberg. Si pasamos a la otra. ¡Ah, me aburrí! Es la violencia laboral, obviamente, que es inaceptable e incompatible con el trabajo decente. Nosotros como organizaciones también tenemos, dentro de lo que son los objetivos del milenio, tenemos establecido como el trabajo decente el punto número 8, ¿no? Y debemos establecer ciertos parámetros en cuanto a cumplir con todo lo que significa el trabajo decente. También es una violación o un abuso de los derechos humanos. La OIT al sancionar este convenio, el 190, puso en el nivel de derecho humano a el derecho a vivir libre de violencia y acoso en el ámbito laboral. O sea que ya lo tenemos como en el nivel de derechos humanos. Afecta la salud de las personas, su dignidad y su entorno familiar y social. Es incompatible con la promoción de empresas sostenibles. Eso, bueno, volviendo al tema de los objetivos del milenio. Y afectan negativamente las relaciones en el lugar de trabajo, la reputación de las empresas y la productividad. Puede impedir que las personas, en particular las mujeres, accedan al mercado de trabajo, permanezcan en él o progresen profesionalmente. Esto viendo la cuestión de género, porque lo que tiene también, si ustedes entran a la página de la OIT o buscan el convenio 190 y lo leen con detenimiento, y también la recomendación que deriva de este convenio, el tema de la cuestión de género o la situación de los más vulnerables también, es transversal a todo el convenio. O sea, hay mucho hincapié a esa cuestión, la cuestión de género, o también atender a los grupos más vulnerables, niños, niñas, adolescentes, a personas mayores, personas de diferentes
etnias o clases sociales, la cuestión de género, la cuestión de ser mujer, cómo afecta y son más susceptibles de ser violentados tanto laboralmente, ¿no? En el ámbito laboral. Si podemos pasar. Bueno, ¿cómo se manifiestan? Ya habíamos visto algunas de las manifestaciones. Dentro de lo que es el concepto están las manifestaciones, ¿no es cierto? Es agresión física, que esa la podemos, que es más fácil de comprobar. Está el maltrato psicológico, acoso moral o psicológico, sería, y el acoso sexual o agresión sexual. Porque el acoso sexual no significa que sea agresión sexual, ¿no es cierto? Puede ser una persona que está acosando a otra, pero cuando no es consentido, más allá de que sea un piropo o alguna palabra insinuante, cuando no es consentido y la persona obviamente le dice que no está de acuerdo con lo que está escuchando, puede llegar a ser de connotación sexual y puede llegar a derivar en una tipología de acoso sexual. La agresión sexual, obviamente, bueno, ya hay cuando hay agresión física, la máxima sería, bueno, violación, ¿no es cierto? El maltrato psicológico, el acoso moral o psicológico, que es el que cuando veamos ahora algunos de los cuadros, es el que más se da en el ámbito laboral, el maltrato psicológico. Bueno, quiero hacer referencia a que todas estas filminas dentro de lo que es la violencia y el convenio violencia en el ámbito laboral y acoso en el ámbito laboral están dados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, y en este caso los datos son aportados por la Oficina de Asesoramiento de Violencia Laboral del Ministerio de Trabajo y Empleo de Seguridad de la Nación. Bueno, acá se ve el perfil de los consultantes. Esto es un trabajo que hicieron este año, los del observatorio, y el primer trimestre que fue presencial, que fue hasta marzo, un 62% de las que denunciaron fueron mujeres y un 38% fueron varones. Pero fíjense cómo a distancia, ¿no es cierto?, los varones se animaron más, porque no significa que porque haya más denuncias de mujeres, no significa que obviamente los hombres también en el ámbito laboral reciben maltrato, ¿no?, de algún tipo. Y fíjense cómo sube a 48% las denuncias de los varones, y bueno, 52% las mujeres. Sigue siendo, ahí en este caso, a distancia, hubo una variación importante en cuanto a las denuncias. Estas denuncias son tomadas en la Oficina sobre Violencia Laboral, de Asesoramiento sobre Violencia Laboral, del Ministerio de Trabajo de la Nación en Ciudad de Buenos Aires. Bueno, y los tipos de violencia laboral, como ya lo había adelantado, la violencia psicológica es la que más denuncias de violencia psicológica hay, después un 3% la violencia física y la sexual un 7%. Y a distancia mermó un poco la psicológica, y también se incluyó en este caso la violencia económica, ¿cierto? Porque se dieron muchos casos en cuanto al tema económico por el tema laboral, de que ciertas actividades no tenían ningún tipo de actividad, valga la redundancia. Entonces surgían algunos cuestionamientos de los empleados, de los trabajadores, con relación a la merma de sus salarios, y obviamente que si ellos no aceptaban, firmando lo que le proponía la empresa, también tenían amenazas en cuanto a perder realmente su trabajo. Bueno, tipo de violencia por género, acá también se da que los varones son los que más denuncian del tema de violencia psicológica. La sexual, fíjense que los varones no han denunciado violencia sexual, y sí, un 11% de esas denuncias fueron
de mujeres que dijeron haber sufrido algún tipo de violencia o acoso sexual. Y la física están en igual. Bueno, también el explicar que el sentido en que se presenta la violencia, porque vamos a ver los cuadros igualmente, la incidencia que hay en cuanto a cómo es. Por ejemplo, la violencia, la mayor parte, ahora vamos a ver en las estadísticas, se da de jefes hacia empleados, es decir, de superior a subordinado. Pero eso no quita que también la violencia se puede dar de manera contraria, es decir, los empleados hacia sus jefes, y también hay un gran porcentaje de que se da entre pares, es decir, entre compañeros de trabajo que tienen el mismo nivel, categoría, función, que también se suele dar en muchos casos. Podemos pasar a la otra. Bueno, fíjense, dentro de lo que son las denuncias recibidas por la Oficina sobre Violencia Laboral, el superior, o sea, la posición del acosador es el superior, 90%. Pares, 8%, y en sentido inverso, es decir, empleado hacia superior, un 2%, casi no se da, porque siempre recordemos que dentro de lo que es la violencia siempre hay una relación de poder, ¿no es cierto? Y esa relación de poder está dado dentro de lo que es el poder que tiene el superior en cuanto al trato a sus empleados. Podemos pasar a la otra. Bueno, acosadores por género. También acá se da que los acosadores o las acosadoras, un 71% son varones y un 29% son mujeres. Así que todavía sigue siendo grande la brecha en cuanto a que los que más porcentaje dentro de lo que es el perfil de los acosadores son varones. No quita de que sea varón hacia varón, varón hacia mujer, ¿no? Se da desde los dos. Hay muchos casos también de que son, cuando es entre pares, entre mujeres, también hay mucha violencia. ¿Podemos pasar? Bueno. ¿Cuáles son las consecuencias? No voy a ahondar mucho en este tema porque eso sería también un planteo o una próxima capacitación que se podría tener con psicólogos y psiquiatras para entender cuáles son las consecuencias en el trabajador o trabajadora a raíz de haber recibido o haber sido víctima de violencia laboral. Entonces tenemos las cuestiones, consecuencias físicas, psíquicas y sociales, ¿no es cierto? En casi todos los casos comienzan con consecuencias psíquicas, ya que como el acosador o el acosado no se da cuenta hasta que no tiene alguna consecuencia psíquica y no está en tratamiento psicológico. Bueno, esto lo vamos a pasar, tipos por género. Consecuencias de la organización, bueno, las consecuencias obviamente que si no se trata de raíz el tema y en la organización se presenta, podemos pasar, sí, un poquito más. Ahí está. Consecuencias en la organización. Es como un efecto dominó, ¿no es cierto? Se suele dar en las organizaciones en donde hay violencia laboral y no es tratada como es debido, entonces empieza a generar un ámbito. Primero, obviamente, de un malestar entre los trabajadores. Mucha certificación en cuanto a certificados de o no querer ir a trabajar, o certificados de inasistencia. En el caso hay muchos certificados de psiquiatras, psicológicos, de tratamientos, disminución de la productividad, desaprovechamiento de capacidades, desprestigio social de la empresa y, por ende, pérdidas económicas, porque obviamente que si tenemos muchos empleados o muchas personas que no están asistiendo a su lugar de trabajo,
van a tener pérdidas económicas en cuanto a la producción porque otras personas no van a poder cubrir y si no van a tener que tomar a otros personal. Principios fundamentales dentro de la organización en cuanto a la aplicación del convenio 190, que tenemos que tener en cuenta las organizaciones de la sociedad civil. Respetar, promover y asegurar el disfrute del derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso. Enfoque inclusivo, integrado y que tenga en cuenta las consideraciones de género. Prohibir legalmente la violencia y el acoso. Velar que las políticas pertinentes aborden la violencia y el acoso. Adoptar una estrategia integral a fin de aplicar medidas para prevenir y combatir la violencia y el acoso. Establecer mecanismos de control y de aplicación o seguimiento para fortalecer los mecanismos existentes, velar porque las víctimas tengan acceso a las vías de recurso y reparación y a medidas de apoyo, prever sanciones, desarrollar herramientas y orientaciones y actividades de educación y de formación y actividades de sensibilización en forma accesible según proceda, y garantizar que existan medios de inspección e investigación efectivos. Dentro de lo que es las organizaciones todo esto está dentro del convenio 190, ¿no? Nosotros como parte de las organizaciones civiles también tenemos que comenzar a analizar protocolos, buenas prácticas, dentro de todo lo que es las relaciones, sean laborales o no, sean laborales en el sentido de empleado dependiente o no, porque como vemos el convenio 190 va a ser y se va a aplicar en todas las relaciones, y dentro de lo que nosotros realizamos en las organizaciones como dirigentes o como voluntarios o como personal técnico, estamos ciertamente trabajando más allá de lo que la legalidad diga, si somos empleados en relación de dependencia informales, formales. Entonces, estaría bueno también para comenzar a dar inicio y cumplimiento a los objetivos de desarrollo sostenible, no solamente el ODS 8, que es el de trabajo decente, sino el ODS 5, que es el tema de la igualdad y del tema de género, comenzar a trabajar ciertos lineamientos que podemos trabajar en conjunto y hacer protocolos conjuntos que sean aplicables a todas las organizaciones que participamos dentro de la mesa, ¿no? Entonces, que sea un protocolo común, que sepamos a dónde acudir. Obviamente que nosotros no vamos a tener las respuestas, pero sí hay ámbitos que ya están bastante y que van a contener a la víctima, o también nos van a dar asesoramiento a nosotros como para poder llevar adelante en el caso de que tengamos algún tipo de conflicto con estos temas. Y dentro de eso cabe en nuestra responsabilidad, ¿no es cierto?, como dirigentes, el tema de prevenir, de la prevención antes de que el daño sea causado, como lo habíamos dicho anteriormente, en cuanto a la responsabilidad el deber de lealtad y diligencia que tienen las organizaciones y los miembros de la organización. Así que bueno, creo que hasta ahí terminamos con la presentación. Si hay alguna duda, algún cuestionamiento, alguna objeción. Buenísimo, Graciela, te salió la abogada de adentro. ¿Alguna objeción? ¿Alguna objeción? Bueno, buenísimo, Graciela, súper interesante, temas que necesitamos saber en las organizaciones con respecto al voluntariado. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Fuimos preguntando en el momento a medida que vos ibas compartiendo la información, así que no sé si ahí están escribiendo. Muy clara la charla, específica, gracias, muchas gracias por su... yo tengo una consulta, dice Fundación Metáfora. Sí. Sí, te escuchamos o te leemos. Pueden abrir sus micrófonos también, pero levantar la mano para que no hablemos todos juntos. Y Patricia escribe, sí, acá su pregunta, dice,
Para fundación, ¿se puede contratar trabajadores en relación de dependencia fuera de convenio? Y yo diría que no, porque en realidad las fundaciones, las asociaciones tienen UTEDIC. Sí, ahí ella pregunta, ¿debe Sí. ser UTEDIC? Sí, UTEDIC. Bien. Es Después, conveniente también para no tener después problemas con el sindicato. claro, O sea, vos podés contratar, pero después tenés que sí o sí, porque no solamente están las cargas sociales en cuanto al tema de jubilación, obra social, la RT, sino también que sí, está el debido pago que se debe hacer, y no solamente como agente de retención, sino claro. también se le debe abonar a UTEDIC y cumplir con el convenio de UTEDIC. Ah, bien, bien. Después María Eugenia de Sembrando Victorias pregunta, dice, yo quería consultar por el tema de pasantías. ¿Están enmarcadas dentro de alguna ley? ¿Cómo es el tema de la remuneración? Sí, están enmarcadas y depende de la pasantía, va a derivar de un contrato entre la universidad o el nivel que esté estudiando, me imagino universitario, Ajá, y suelen tener las universidades o los niveles terciarios cuando alguna empresa o fundación o asociación quiere contratar por sistema de pasantía, ellos ya tienen un modelo de contrato y ahí está todo específico, pero sí tienen remuneración. bien. Fundación Metáfora pregunta, si en Sí. una fundación en su estatuto no dicen nada sobre el comité ejecutivo, no lo provee ni lo prohíbe, no lo prevé, perdón, ni lo prohíbe, Ajá. ¿se puede crear el puesto de director ejecutivo y otorgarle una remuneración a través de la asamblea ordinaria? Sí, de acuerdo al estatuto y a las facultades que tiene la asamblea ordinaria o extraordinaria, sí. Bueno, pero ahí dice Eso que tendría si que en su hablarlo, estatuto no dice nada. No, claro, no dice nada en cuanto a la remuneración del comité ejecutivo, pero cuando yo tengo que hacer una modificación del estatuto, Ajá, ahí, tengo ciertos pasos, de acuerdo a cada estatuto, casi todos son iguales. Digamos, claro. tenés una manera de modificar dentro de lo que es el estatuto, o tal vez a través, también tiene facultades, tal vez el comité de administración, dentro de sus facultades o en la asamblea ordinaria, de establecer algunas cuestiones. No sé, tendríamos que leer lo que dice el estatuto social en cuanto a las facultades de la comisión, si no modificar el convenio, Bien, el estatuto social. ajá, bien. Verónica pregunta, ¿hay alguna disminución de cargas sociales para las asociaciones civiles? No, 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 no. Eso es lo que vimos también, no hay ningún privilegio ni liberalidad, ni por ser asociación civil debemos cumplir igual que cualquier empresa. O sea, es un empleador. Bien, buenísimo. Bueno, si alguien, ahí Patricia dice, ¿dudas sobre estos temas podemos consultar a ustedes o hay alguien a quien dirigirse? Sí, nos escriben al correo con el cual le mandamos el link de acceso y nosotros les vamos a estar pasando por privado los datos para poder hacer estas consultas. No hay ningún problema, esa es la idea. Tal cual. No sé si todos vieron en el chat, yo había puesto el link de asistencia, ¿sí? Para después recibir sus certificados de asistencia al ciclo. Eso se va a estar entregando en diciembre. Nosotros ahora en noviembre ya terminamos con este ciclo de capacitaciones, cerramos con un conversatorio, ¿sí? Así que, bueno, me gustaría saber si hay alguna otra pregunta que quieran hacer, Buenas si no, tardes. Buenas tardes, yo tengo una pregunta. ¿quién habla? Si te puedes presentar. Mi nombre es Jacqueline, yo soy estudiante, estudio Derecho, o sea, Ah, todavía no, bueno, soy muy nueva en esto, estoy en primer año, me conecté porque me pareció muy interesante
la charla. Y yo tengo Ajá. una pregunta para la señora María. Sí, Jacqueline. ¿Cómo hacemos para averiguar, por ejemplo, si una asociación o una fundación tiene los papeles en regla? Porque por ahí en las sociedades se consultan las páginas de AFIP, de Dirección General de Rentas, pero en el caso de las asociaciones y fundaciones, ¿cómo se procede para averiguar eso? Y yo creo que eso va a ser tema de una charla, la próxima, me parece, Angie, que va a estar el director de personas jurídicas. Sí. Y él les va a poder explicar bien a dónde dirigirse y cuáles son los papeles que debe tener una asociación. Bueno, no sé si muchas Jacqueline, él te va a saber explicar bien y a dónde dirigirse en el caso de que vos tengas alguna duda con relación a alguna asociación civil o fundación. Bueno, muchas gracias. Sí, el próximo martes a las 16 horas, con Graciela cerramos el ciclo de lo que son las capacitaciones, ¿sí? Pero el martes que viene vamos a tener un webinario, ¿sí? Con el director de Personería Jurídica, Héctor Franco, el doctor Héctor Franco, y con el gerente general del Banco Hipotecario. Ambos instituciones son parte de MEFAT, parte de la mesa, ¿sí? Y a través de ellos también brindamos herramientas, ya sea de información, de capacitación, y ellos nos van a estar contando un poco de la formación de las organizaciones, lo que son las declaraciones juradas. El Banco Hipotecario nos va a estar contando también acerca de las aperturas de cuentas que necesitan las organizaciones y otros puntos muy importantes. Luego, en el último martes de ahora de noviembre, vamos a tener un conversatorio que quizás Andrea nos pueda comentar un poco, compartir acerca de cuál es la idea o el objetivo del conversatorio. Sí, claro, Angie. Bueno, el conversatorio sería una actividad a la que están invitados todos los integrantes de organizaciones sociales de la sociedad civil, sean asociaciones civiles, fundaciones, mutuales, cooperativas, y específicamente aquellas organizaciones que participaron en el transcurso de todo este ciclo de capacitación, ¿sí? Que empezamos en septiembre, 10 capacitaciones y el webinario de la semana que viene. La semana que viene vamos a estar enviando la invitación con una inscripción previa y también con una guía de orientación temática para que las asociaciones pueden participar varios integrantes de una misma asociación, ¿sí? Decidan si les interesa participar o no, inscribiéndose, y el objetivo en este conversatorio es poder intercambiar, presentarnos todas las organizaciones que participaron en este ciclo de capacitación, que si bien desde la mesa estamos sabiendo quiénes participaron y quiénes no, pero entre ustedes, los que participantes, no saben quién es el otro, ¿no? Entonces la idea es poder, por un lado, presentarnos y reflexionar sobre los temas que se desarrollaron durante el ciclo de capacitación, cómo resuenan al interior de cada organización, y también un poco el trabajo que cada uno pueda contar un poco el trabajo que están llevando adelante. Claro, sí, sí, sí. Está bueno. Sí, así que buenísimo que todos los que hasta ahora han participado puedan estar hasta el último martes de noviembre participando con nosotros. Como decía Andrea, es importante que entre nosotros nos podamos conocer y contar algunas experiencias o contarnos en qué están trabajando especialmente, para ver cómo podemos fortalecer lo que tenemos en común, ¿no es cierto? Los trabajos en común. Así que, bueno, si alguien más tiene alguna otra pregunta, para aprovecharle a Graciela, que está con nosotros todavía,
Dice Josefina, yo no veo y no me sale entrar al link de asistencia. Ahora vuelvo a compartirles. Y a María Teresa le comento. Ella dice que varias charlas estuvo, pero no pudo llenar el formulario. El tema es que es importante que todos rellenen el formulario. Igualmente, lo que podemos hacer es que con los que no se inscribieron en el formulario, no pusieron su asistencia, vemos la manera de poder corroborar en todos los videos la asistencia y bueno, ahí poder tener en cuenta eso, pero quizás nos va a llevar otros días más para las personas que no llenaron la asistencia, ¿sí? Acá pregunta Lili, esto es muy interesante, si es obligatorio la ley Micaela para las organizaciones, Graciela. No, en principio no es obligación para las organizaciones, pero sí es un deber que sí, nos podríamos organizar y hacer algún estilo, pero no es obligación. La ley es obligatoria para los agentes del Estado, por ahora. Bien, bien, buenísimo. Ahora voy a volver a poner el link de asistencia, esperen un ratito, para los que no pudieron anotarse. Ahí está. Sí, María Teresa, vamos a tener en cuenta eso, no te preocupes. Bueno, si no hay otras preguntas, nos vamos a ir despidiendo hasta el próximo martes. Va a ser importante que puedan asistir todos y especialmente al conversatorio también, así que para ver qué trabajos en común podemos fortalecer entre las organizaciones. Así que tengan una hermosa tarde todos. Muchas gracias, Graciela, por el aporte que nos hiciste hoy. Y bueno, gracias a todos por la paciencia también en un principio y por estar acá. Sí. ¿Sí? Gracias, bueno, Angie, gracias a la mesa, gracias a todos. Así que sí. nos Vamos vemos a hacer el martes. una fotito. Espera, Graciela, no te vayas, vamos a hacer una fotito. Ah, bueno. Si pueden habilitar las cámaras, tal cual. Sí. Si pueden habilitar sus cámaras, vamos a hacer una fotito grupal. Ahí está. Bien. Ahí va. 1, 2, 3. ¿Listo? Ahora vamos a la otra página. Esperen un ratito. A las 1, a las 2 y a las 3. Muy bien. Bueno. Gracias a ustedes por compartir sus conocimientos. Hasta las próximas. Saludos. Muchas gracias. Excelente, excelente. Bueno, muchas gracias a todos por estar. Nos vemos el próximo martes. Cualquier consulta, cualquier duda, ya saben, al correo o al WhatsApp que publicamos en los flyers. Ahí estamos para responderles. ¿Sí? Saludos. Gracias, André, por la compañía. Gracias, Andrea, Angie, Tere Paz, por ahí. Saludos. Chao. Gracias a todos. Chau, Chao, chau. muchas gracias. Gracias. Buena semana. Gracias igualmente, Hugo. Gracias.